Buenos días para todos. Entonces, el día de hoy vamos a tener el club de revistas que le correspondió en esta ocasión a la sección de hematología. Todos yo creo que me conocen, mi nombre es Lina Gaviria, soy hematóloga, docente de esta sección. El artículo que vamos a presentar es este estudio, es un estudio, un registro, un estudio observacional de 232 pacientes con enfermedad por aglutininas frías. Entonces vamos a empezar. El orden del día sería el siguiente, vamos a hablar inicialmente de algunos principios básicos y a definir la enfermedad, algunas generalidades, vamos a hablar de los métodos de recolección de los datos en el estudio, cuáles fueron los resultados, vamos a hacer una discusión y por último vamos a llegar a unas conclusiones. La enfermedad por aglutininas frías es un tipo de anemia hemolítica, como lo dice el nombre, por anticuerpos fríos, que corresponde aproximadamente al 15 al 25% de todas las anemias hemolíticas autoinmunes en los pacientes adultos. Con esta enfermedad han habido varias particularidades. Primero, es relativamente rara, y segundo, las particularidades más importantes que han habido es que las definiciones de términos han cambiado a lo largo de los años. Este año, en febrero de este año, salió el primer consenso con respecto a esta enfermedad y con respecto a las definiciones de términos. Salió el primer consenso con respecto a las definiciones de términos, porque resultaba que en la literatura se usaban dos términos, el término de enfermedad por aglutininas frías primaria y secundaria, o anemia hemolítica por aglutininas frías primaria y secundaria, de manera indistinta. Y encontraron que con el paso de los años, estas dos entidades no se podían usar de manera indistinta los términos, sino que había que definirlos de una manera más clara. Primero, la enfermedad por aglutininas frías corresponde a una anemia hemolítica autoinmune en la que hay un CUNS directo positivo, fuertemente positivo para C3D, y que es negativo o débilmente positivo para inmunoglobulina G, y en la que el título de la crioaglutinina es mayor a 1 en 64 a los 4 grados centígrados. Listo. Estos pacientes con enfermedad por aglutininas frías deben tener además un desorden linfoproliferativo de bajo grado en la médula ósea, pero no deben tener evidencia ni radiológica ni clínica de neoplasia de ningún tipo. Esa es la verdadera enfermedad por aglutininas frías. Esto que tengo subrayado ahí en naranja es lo más importante que ha pasado a lo largo del tiempo, y es que se dieron cuenta que los pacientes con esta enfermedad, con esta anemia hemolítica autoinmune, tenían en la médula ósea un síndrome linfoproliferativo de bajo grado, tal y como lo vemos ahí en las dos imágenes que muestran una biopsia de médula ósea donde se ve un nódulo de infiltrado linfoide, y posteriormente, cuando se hace la magnificación, y encontraron que ese desorden linfoproliferativo es un desorden específico que expresa ciertos marcadores específicos y que fuera de eso carece de algunas mutaciones y que permite diferenciarlo de otros compromisos por linfoma de bajo grado de la médula ósea, como la macroglobulinemia de Waldenström, como el linfoma marginal. El segundo término que redefinieron es el síndrome de aglutininas frías. En este caso, también es una anemia hemolítica con un fuertemente positivo para C3D, que tiene los mismos títulos de la crioaglutinina, pero en este el paciente tiene alguna condición de base. Esas condiciones de base puede ser una infección, como por ejemplo en las infecciones por micoplasma, un desorden autoinmune o un linfoma manifiesto, que sea clínica o radiológicamente evidente. Además, también puede tener alguna neoplasia sólida. Esos dos términos, entonces, es de donde parte este estudio y es como lo que tenemos que tener más claro para evaluar el artículo. La clínica normalmente de estos pacientes con enfermedad por aglutininas frías es la presencia de acrocianosis, fenómenos de Raynaud, pues fenómenos circulatorios como la acrocianosis, el fenómeno de Raynaud, la presencia de livedo reticularis, livedo racemosa. El paciente puede tener una anemia que es de grado variable, dependiendo pues como de la tasa hemolítica que tenga. Pueden tener trombosis y además sobrecarga de hierro. Ahí vemos en las imágenes extraídas de un artículo de uno de los profesores de la sección que recientemente publicó una serie de casos también con respecto al tema, en donde se ve el aspecto en el tubo de la leche cortada de sangre y fuera de eso la aglutinación de los glóbulos rojos en un extendido de sangre periférica. Teniendo
Claro, esto entonces, entendemos aquí de una manera muy resumida cuál es el tratamiento de los pacientes. Entonces va a depender si se trata de una enfermedad por aglutininas frías primaria o secundaria. En general, aquellos pacientes que están asintomáticos y con una hemólisis compensada se pueden dejar en observación o wash and wait, como dice ahí, W1W, y los pacientes que están sintomáticos porque tienen una anemia sintomática, han requerido transfusión o tienen unos síntomas circulatorios prominentes, se pueden manejar con anticuerpos monoclonales anti-CD20 como el rituximab o anticuerpos antimonoclonales como rituximab asociados a análogos de purina como la bendamustina o la fludarabina. En estos pacientes hay que tener presente entonces que hay desencadenantes importantes de las crisis como son las infecciones, la vacunación, la fiebre, las cirugías mayores o los traumas que los llevan a aumentar la tasa hemolítica que tiene el paciente basal y pueden desencadenar crisis. Empezando entonces con el estudio. Este estudio en su introducción lo que nos plantea es que lo que ya veníamos diciendo, ha habido un progreso importante tanto en la comprensión como en el tratamiento de esta enfermedad en las últimas 2 décadas y el avance más importante fue que se hizo una nueva definición de términos y con esto se aclaró cuáles pacientes correspondían a cada uno de los grupos. Pero además de esto, quedan aún muchas preguntas sin resolver, tal y como lo plantea el autor, en cuanto a cuál es la epidemiología de esta enfermedad, cuáles son las principales manifestaciones clínicas, qué características hematológicas presentan los pacientes al momento del diagnóstico y cuáles son los desenlaces en cuanto a sobrevida, mortalidad que presentan estos pacientes. En estudios previos, que todos han sido series de casos por lo raro de esta enfermedad, existen datos contradictorios en cuanto a la mortalidad, a cuál es la tasa de eventos trombóticos, etcétera, y por eso la motivación de este autor, que publica mucho al respecto, es quizá el que más publicaciones tiene con respecto a la enfermedad, para llevar a cabo el estudio. Los objetivos entonces que ellos se plantaron entonces fue realizar un estudio observacional para mejorar el conocimiento de la epidemiología, la clínica y los hallazgos de laboratorio, y fuera de eso obtener en el contexto de las situaciones como de un mundo real información sobre cuáles eran los desenlaces a largo plazo de las terapias previamente estudiadas, con énfasis en 2 combinaciones de quimioterapia, en 2 regímenes específicos de quimioterapia, que son el BR y el FR, o sea, bendamustina rituximab y fludarabina rituximab. Para llevar a cabo el estudio, ellos plantearon un diseño multinacional, multicéntrico, retrospectivo. Lo realizaron recolección de datos entre junio de 2017 y enero de 2019 e incluyeron pacientes de Noruega, Lombardía y 4 centros del Reino Unido, Finlandia y Dinamarca. Ahí hay que hacer una salvedad y es que en Noruega todo el sistema de salud es público y por lo tanto todos los pacientes acuden al sistema público. Y entonces los pacientes de Noruega se captaron pues como todos los pacientes con anemia hemolítica por anticuerpos fríos que asistían al sistema público y ellos consideran tanto a los pacientes de Noruega como a los de Lombardía, porque eran pacientes que asistían a un gran centro de referencia, como pacientes con los que se podía inferir estadísticas con respecto a la población por esas características. A todos los pacientes se les firmó consentimiento informado y se llevó a cabo aprobación por el Comité de Ética de todas las instituciones. Para identificar los pacientes que hicieron, tuvieron contacto con los hematólogos tratantes de todas estas instituciones y se hizo una búsqueda electrónica en las historias clínicas de aquellos pacientes con diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune y los que tuvieran diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune se hacía una revisión manual y se separaban aquellos que cumplieran los criterios de enfermedad por aglutininas frías. Los criterios de inclusión y exclusión entonces fueron los siguientes. Primero, se consideraron pacientes con enfermedad por aglutininas frías confirmada, aquellos que tuvieran una hemólisis crónica CUNS positivo, que el CUNS fraccionado fuera positivo para C3D, que los títulos de la crioglutinina fueran mayores de 64, y ojo una cosa ahí, ellos no ponen el inverso, 1 en 64, como solemos decir nosotros, porque de acuerdo al último consenso, ese que les hablé que se publicó en febrero, en Blood Reviews, recomiendan no utilizar el inverso, sino empezar a hablar de títulos en valor así absoluto. Y fuera de eso, que hubiera ausencia de cualquier causa de síndrome de aglutininas frías, o sea, que no hubiera ninguna causa secundaria.
Se consideró probable aquellos pacientes que cumplieran con todos los criterios excepto uno. En el criterio en que ellos flexibilizaron un poco la cosa fue en el título de la crioglutinina, porque ellos dicen que hay pacientes que cumplen claramente con todos los criterios de la enfermedad, sin embargo, tienen títulos menores de 64 y que por lo tanto, esos pacientes que cumplían con todos los criterios y los títulos eran más bajos, los sometieron a un consenso de 2 expertos y si los 2 expertos consideraban que tenían la enfermedad, lo incluían en el estudio. Bueno. Los desenlaces que evaluaron ellos fueron esos que están ahí: remisión completa, remisión parcial y no respuesta en aquellos pacientes que recibieron los regímenes de quimioterapia de los que hablamos previamente, bendamustina, rituximab o fludarabina, rituximab. Los criterios de respuesta son los criterios de respuesta que se establecieron para esta enfermedad en el consenso del que ya hablamos, y se definió respuesta completa como la normalización de la hemoglobina sin evidencia de hemólisis, que no requiriese el paciente transfusiones, y para aquellos pacientes que tenían enfermedad por aglutininas frías, además, la respuesta completa debía incluir la desaparición completa de la crocianosis, la ausencia de células B clonales en la médula ósea y la ausencia de inmunoglobulina M en sangre periférica. Se definió como respuesta si la hemoglobina aumentaba más de 2 gramos o había normalización de la hemoglobina sin una resolución bioquímica de la hemólisis, y además ausencia de transfusión por al menos los últimos 7 días. Y no respuesta el paciente que fallaba para obtener todo esto. La duración de la respuesta se midió desde el momento en que alcanzaban la respuesta completa hasta que la perdían. Y enfermedad refractaria se definió como aquellos pacientes que no respondían al menos a 3 líneas de terapia. Esos criterios de respuesta están en el consenso y son tanto para anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes como por anticuerpos fríos. Bueno, aquellos pacientes que no se trataron dentro de los ensayos clínicos que ahorita nos vamos a mirar para evaluar bendamustina, rituximab o fludarabina, rituximab, la definición de la respuesta fue un poco diferente. En ellos se definió respuesta como el incremento de más de 2 gramos de hemoglobina sostenida, y sostenida era que fuera por lo menos en 2 mediciones o hemoglobina en rango normal y sin requerimiento transfusional. Bueno. En cuanto a los procesos estadísticos que llevaron a cabo, entonces hicieron cálculo de la prevalencia con el número de pacientes vivos al final del periodo de estudio, cálculo de la incidencia teniendo presente el número anual de casos constantes. Yo muevo esta barra que no me está dejando ver. Bueno, el número de casos aproximadamente, teniendo presente la incidencia, la calcularon teniendo presente que entre el 2007 y el momento en que ellos terminaron de hacer la recolección de los datos del estudio, más o menos la incidencia se había mantenido constante. Bueno. La diferencia entre los grupos de aquellas variables que eran continuas no paramétricas la establecieron con la Udemy-Whitney. Los datos pareados hicieron test Wilcoxon pareado, asociaciones entre variables que eran nominales usaron chi cuadrado y test exacto de Fisher, y para los datos de sobrevida realizaron curvas de Kaplan-Meier. Todo esto lo hicieron usando el programa estadístico SPSS versión 25. Vamos a empezar entonces a analizar los resultados del estudio. En total, les reportaron a aquellos hematólogos a los que ellos contactaron un total de 251 pacientes. De esos 251 pacientes, 232 pacientes tenían enfermedad por aglutininas frías, o sea, el 92.5 de los reportados, y en esos se confirmó en 207 pacientes como confirmada, se dejó como confirmada, y se dejó en 25 pacientes como probable, o sea, en el 10%. Acuérdense que probablemente el que cumplía todos los criterios, pero le faltaba uno, que casi siempre era el título de las crioaglutininas, que no era tan alto a 64, como lo habíamos visto. Se excluyeron 19 pacientes de esos 251 y fue principalmente porque algunos presentaban una anemia hemolítica mixta o una anemia hemolítica por anticuerpos calientes. O en 5 pacientes era una enfermedad por aglutininas, no una enfermedad por aglutininas frías, sino un síndrome de aglutininas frías, o sea, una secundaria. Listo. En cuanto a la incidencia y prevalencia, lo que ya habíamos dicho, ellos calcularon la incidencia y la prevalencia solo en esas 2 poblaciones, en Noruega y Lombardía, por las características de que allí todos los pacientes habían sido capturados,
Entonces, teniendo presente las poblaciones en millones de habitantes de cada uno de estos dos sitios, la prevalencia en Noruega fue muchísimo más alta que en Lombardía, en Italia, 20.5 casos por millón de habitantes, y en Lombardía fue tan solo de 5, y la incidencia también fue mucho más alta. Ellos aquí lo que más resaltan es que había una diferencia importante en la temperatura promedio a lo largo del año, que era alrededor de 7 grados más baja en Noruega que en Lombardía. Y eso lo vamos a mirar en la discusión, eso es una de las cosas importantes. Bueno, la edad de inicio de la anemia y de los síntomas clínicos en promedio estuvo, la mediana pues en todos los pacientes fue de 67 años, no hubo diferencias pues como muy significativas entre hombres y mujeres, 66 y 68. La mediana de edad al diagnóstico fue de 68 años en todos los pacientes. Vemos tampoco que hubo diferencias importantes entre hombres y mujeres, y la edad al momento de recolectar los datos para el estudio estaba en promedio más o menos 10 años posterior al momento del diagnóstico. Miren que me pasé. El tiempo al diagnóstico, entonces, la mayoría de los pacientes, un 60.2% de los pacientes, se diagnosticaron en el primer año de haberles iniciado los síntomas, y el tiempo, como lo habíamos dicho, entre el inicio de los síntomas y la recolección de los datos fue más o menos de 10 años, pero hubo lapsos muy grandes, tanto desde que le empezaron los síntomas al paciente como para diagnosticarlos, que hubo pacientes hasta con 32 años que se demoró el diagnóstico, y aquí 57, hasta 57 años estuvo el rango. Y el tiempo de seguimiento, la mediana fue de 6 años en promedio, la mediana fue 6 años. 156 de todos los 232 pacientes tenían algún tipo de comorbilidades asociadas pues a esta enfermedad por aglutininas frías. Las comorbilidades más frecuentes fueron las enfermedades autoinmunes diferentes a la anemia hemolítica, que se presentaron en 11.6% de los pacientes. De esos había hipotiroidismo, enfermedades inflamatorias reumatológicas, o enfermedades autoinmunes combinadas con otras comorbilidades. Acuérdense que para catalogarlo como enfermedad por aglutininas frías, el paciente no podía tener ningún otro tipo de neoplasia. Y por eso es que ahí les subrayé que, aunque las neoplasias fueron comorbilidades en un 7.3% de los pacientes, la condición era que estuviera curada o inactiva esa enfermedad maligna. Y dentro de las enfermedades malignas vemos como de todo: cáncer de mama, cáncer de próstata, cánceres ginecológicos e incluso linfoma difuso de células grandes. Hepatitis B y hepatitis C, en un 2.5% de los pacientes. Hubo pacientes que tenían múltiples comorbilidades, 15.9%, y un 32.7% no tuvieron ningún tipo de comorbilidad. Bueno. En cuanto a las manifestaciones clínicas más comunes que encontraron en estos pacientes, los autores, entonces tenemos que los síntomas circulatorios fueron como los síntomas más prominentes. Y estos síntomas circulatorios los clasificaron en 3 grados, grado 1, grado 2 y grado 3. Grado 1 eran aquellos pacientes que tenían solamente acrocianosis, grado 2 eran los que presentaban algún tipo de fenómeno de Raynaud que interfiriera con las actividades de su vida diaria, y grado 3 era el paciente que ya tenía síntomas tan severos que le producían, circulatorios tan severos que le producían gangrena o ulceración. Al momento del diagnóstico, los síntomas circulatorios, como lo ven ahí subrayado, se presentaron en un 57.1%, la mayoría de ellos grado 1. Y durante el seguimiento, más o menos un 51.4% de los pacientes desarrolló síntomas circulatorios. Y otra vez vemos que los más importantes fueron los síntomas grado 1. Bueno. En cuanto a las transfusiones, al momento del diagnóstico, un 37.5% de los pacientes habían recibido transfusiones, y durante el seguimiento casi la mitad, un 46.6% de los pacientes las llegaron a necesitar o requerir. Y también un 43% de los pacientes presentaron algún tipo de exacerbación de su hemólisis basal durante los episodios febriles, que es una de las cosas que hay que vigilar específicamente en estos pacientes, porque ya habíamos dicho que con la fiebre desarrollaban crisis. ¿Listo? Cuando dividieron los pacientes, todos los pacientes del estudio, de acuerdo al fenotipo clínico y teniendo presente
la graduación de los síntomas circulatorios de la que habíamos hablado, ellos encontraron que la gran mayoría de los pacientes estaban en el fenotipo clínico tipo 1, que eran aquellos pacientes que presentaban la anemia hemolítica, pero fuera de eso tenían síntomas circulatorios que eran leves, o sea, los grado 1 o no los presentaban. Y en el fenotipo 3, que eran pacientes que tenían síntomas circulatorios, pero que la hemólisis se encontraba compensada, estaba un 9.5% de los pacientes. Bueno. En cuanto a los hallazgos del laboratorio, entonces vemos cómo la mediana de la hemoglobina de estos pacientes era una mediana de 9.2 gramos por decilitro, pero los pacientes, tal y como lo vemos en la gráfica, habían pacientes que estaban en ambos extremos de la curva. Habían pacientes con hemoglobinas muy bajas, hasta 4,5, y pacientes que tenían hemoglobinas incluso por encima del rango, 15.3%. Bueno, la mayoría de los pacientes tenían hiperbilirrubinemia y elevación de la deshidrogenasa láctica. La actoglobina estaba consumida, los reticulocitos, pues había en general una buena respuesta reticulocitaria, y la inmunoglobulina M se encontraba elevada. En cuanto a los títulos de las aglutininas frías a 4 grados, vemos que la mediana fue de 512, o sea, los pacientes tuvieron desde títulos muy bajos como 16, que sabemos que fueron aquellos que se incluyeron luego de la opinión de ambos expertos, hasta títulos muy altos, como 819.200. Listo. Aquí al lado de la gráfica donde está lo de la hemoglobina, vemos que un 26.7% de los pacientes tuvieron hemoglobinas menores de 8 y un 38.4% de los pacientes, o sea, 89 de ellos, tuvieron hemoglobinas por encima de 10. Cuando miramos, sabemos que por definición, entonces, en esta anemia hemolítica hay un componente monoclonal que es IgM, pero no es exclusivamente IgM, la mayoría de las veces es así, y aunque se pueden presentar IgG e IgA. Ahí vemos que el 91% de los pacientes tuvo un componente monoclonal IgM, un 4.5 IgG y solo un 1.1% IgA. Así que eso es bien importante, pues, como a la hora de hacer los estudios y mirar la electroforesis y la cuantificación de inmunoglobulinas. La mayoría fue kappa, restricción de cadenas ligeras kappa, solo unos pocos lambda, y a un 2.8% de los pacientes tuvieron un componente que era biclonal. Bueno, en esto de la médula ósea hay una cosa que es muy importante, y es que acuérdense lo que les dije, lo de la definición de términos, que cambió, y anteriormente se consideraban primarias todas aquellas en las que había algún tipo de linfoproliferativo, fuera marginal, fuera linfoplasmocítico, fuera macroglobulinemia de Waldenström, fuera linfoma linfocítico, etc. Por eso por el LC. Después, con el paso del tiempo, se dieron cuenta que específicamente estos pacientes con enfermedad por aglutininas frías, lo que presentaban en la médula ósea eran tal y como está aquí, pues como en la segunda cosa de las barras, un LPD, o sea, un desorden linfoproliferativo asociado a la enfermedad por aglutininas frías, y que esta era una entidad aparte de todas las otras, que tenía características tanto al inmunofenotipo como a las inmunistoquímicas, y como cuando le hacían pruebas moleculares completamente diferentes a todas las otras enfermedades, y que por lo tanto había que ponerla aparte y en un grupo distinto. ¿Listo? En 176 pacientes tuvieron las biopsias disponibles para hacerles revisión. El ratio kappa-lambda de estos pacientes por citometría de flujo fue de 7 en 102 pacientes, .2839, y estuvo alterado mayor de 3,5 en 84 pacientes, o sea, en el 82%. Cuando hicieron esta revisión de casos, pudieron hacerle esa mutación del MID88, que es una mutación presente en los pacientes con macroglobulinemia de Waldenström y linfoma linfoplasmocítico, se lo pudieron hacer a 16 pacientes. De esos 14 pacientes salieron negativos, o sea, se descartó macroglobulinemia de Waldenström, y por lo tanto sí quedaban como un desorden linfoproliferativo asociado a aglutininas frías, y en 2 pacientes fue positivo, o sea, se tuvieron que reclasificar como pacientes con linfoma marginal y macroglobulinemia de Waldenström. Cuando ven en las columnas, vemos en las barras, vemos que en azul están cuando se vieron todas las biopsias, y en rojo está cuando se hizo la evaluación central de las biopsias entre el 2012 y el 2019. Y vemos que en la evaluación central de las biopsias ya la gran mayoría de los pacientes pasaron a tener
el desorden linfoproliferativo asociado a la enfermedad por aglutininas frías. Bueno, pasamos entonces ahora a las curvas de sobrevida. En las curvas de sobrevida vemos que la mediana de sobrevida global a 16 años fue 16 años en estos pacientes. O sea, es una enfermedad de largo aliento, como la mayoría de las anemias hemolíticas. El rango estuvo entre 0 y 32 años y la sobrevida a 5 años fue el 83%. Al final del seguimiento estaban vivos un 69% de los pacientes y durante el seguimiento fallecieron un 31% de ellos. De esos que fallecieron, se consideró que la muerte estaba relacionada con la enfermedad por aglutininas frías o por sus complicaciones tan solo en 8 pacientes, o sea, en el 11% de todos los fallecidos y en el 3.5% del total de los pacientes. Estos pacientes pueden presentar otras neoplasias, segundas neoplasias, en este caso de tipo hematológico o no hematológico. Vieron que neoplasias hematológicas, 8 pacientes desarrollaron linfoma difuso de células grandes, como evolución clonal de su linfoproliferativo de bajo grado o de nuevo, eso lo plantearon ellos en la discusión, ahora lo miramos, un paciente tuvo mieloma múltiple, no se consideró que fuera relacionado con la enfermedad porque provenía de un clon diferente. 2 pacientes tuvieron leucemia mieloide aguda y un paciente tuvo linfoblástica aguda, y 2 pacientes tenían síndrome mielodisplásico, uno de los cuales lo tenía previamente al diagnóstico de la enfermedad. En cuanto a las neoplasias no hematológicas, 7.5% de los pacientes las presentaron y de ellos hubo pacientes que tuvieron cáncer de piel, que fueron la gran mayoría, 7 pacientes, 3 casos de cáncer de colon y 2 pacientes con carcinoma de células renales. Una de las cosas que más querían evaluar los autores con respecto a esta enfermedad era la presencia de trombosis, porque sabemos que las anemias hemolíticas, por algunos de sus mecanismos fisiopatogénicos, aumentan el riesgo de producir trombosis en estos pacientes. ¿Ellos qué vieron? Vieron que 30 de sus pacientes, o sea, el 12.9%, experimentaron trombosis en 38 episodios. De esos, la mayoría fueron episodios arteriales, 24 episodios, o sea, un 63%, y tan solo un 37% episodios de trombosis, de tromboembolismo venoso. De los pacientes que hicieron tromboembolismo venoso, 8 cursaron con TEP, 57%, y a pesar de que se ha descrito, en este grupo de pacientes no hubo pacientes que tuvieran trombosis en ninguna electrolización atípica. De los episodios arteriales, lo más frecuente fueron enfermedades cerebrovasculares, seguidas de infarto agudo de miocardio, y tan solo hubo 2 embolismos periféricos. Cuando hicieron correlación de esto con la severidad de la anemia, los episodios trombóticos no estuvieron relacionados con una hemoglobina menor de 8 o mayor de 8. Bueno. En cuanto al tratamiento, tal y como lo vimos en la primera gráfica, en donde decía que aquellos pacientes que estuvieran estables y no tuvieran síntomas demasiado prominentes podían no ser tratados, vemos que aquí el 75.9% de los pacientes fue tratado y tan solo un 24.1%, o sea, 56 de los pacientes no recibieron ningún tipo de tratamiento. Estos pacientes que fueron tratados recibieron entre 1 y 5 líneas de terapia con una mediana de 2 líneas de terapia, o sea, de 2 esquemas diferentes de tratamiento. Los tratamientos para la enfermedad por aglutininas frías, pues han variado mucho en el tiempo, han sido, han ido pues como variando en el tiempo. Hay terapias iniciales que son las terapias de soporte, que son principalmente la protección térmica, el uso de orejeras, el uso de guantes, evitar el frío, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entre los tratamientos que más se han utilizado están los corticosteroides. Vemos que 73 pacientes fueron tratados con esteroides, de los cuales el 61 no respondieron y tan solo 12 respondieron, para una tasa de respuesta global de 16%, o sea, prácticamente nada. Esa es una de las enseñanzas de, pues eso se ha escrito mucho en la literatura, pero la anemia hemolítica por anticuerpos fríos no responde a esteroides y por lo tanto no está recomendado usarlos en estos pacientes. Vemos que también los pacientes recibieron algunos ciclofosfamina, 20 pacientes, con una tasa de respuesta global de tan solo 25%. La monoterapia con rituximab, que ha sido tan utilizada, vemos que
61 respondieron, 43 no lo hicieron, de 104 tratados, y la respuesta global fue 59%, una respuesta que es aceptable. Sin embargo, cuando hicieron combinaciones entre fludarabina y rituximab, que ahorita lo vamos a ver en el estudio respectivo de manera separada, y combinaciones con bendamustina rituximab, las tasas de respuesta global estuvieron más altas, 78% para bendamustina rituximab y 62% para fludarabina rituximab. Se utilizaron además inhibidores de proteosomas como el bortezomib, solo o en combinación, y tuvo una tasa de respuesta global de 60%, y fue anecdótico el uso de ibrutinib, esplenectomía o plasmaféresis. Acordémonos que la esplenectomía te dice que, pues o se sabe que la esplenectomía no tiene papel en el manejo de estos pacientes porque la hemólisis en el sistema reticuloendotelial, específicamente en ellos, sucede más en el hígado que en el vaso. Entonces, cuando hablamos de aquellos pacientes que recibieron rituximab con fludarabina, fueron 29 pacientes. ¿Por qué pongo el título de este otro estudio? Porque los 29 pacientes que ingresaron a este registro fueron tratados dentro de un estudio aparte que fue este estudio. Los 29, pues o sea, todos los 29 pacientes de este estudio ingresaron al registro. Bueno, en este registro se encontró que una tasa de respuesta global de 62%, o sea, 19 de los pacientes respondieron y 38% alcanzaron respuestas completas con 24% de respuestas parciales. Esta tasa de respuesta global de 62% es una tasa buena, vimos como el rituximab era más o menos 50 y algo por ciento. La mediana de duración de la respuesta en estos pacientes fue de 77 meses, con un rango que estuvo entre 18 y 180 meses, o sea, podían tener respuestas muy largas y muy sostenidas en el tiempo, y la remisión sostenida a 5 años fue de 71% de los pacientes, hallazgo que es bien importante. Y cuando se habla de la otra combinación, que es la combinación de bendamustina rituximab, vemos que también 45 pacientes que pertenecieron a este estudio, que es publicado por el mismo autor que hace ahora el registro, también estuvieron en el estudio de bendamustina rituximab. En esos 45 pacientes, las tasas de respuesta global fue de 78%, o sea, 78% de los pacientes respondieron. De ese 78%, 24 pacientes lo hicieron de manera completa, o sea, una remisión completa, que lo vimos al principio, cuál era la definición de remisión completa, y 24 pacientes lo hicieron de manera parcial. Al final del estudio, todavía de estos pacientes tratados, de 45 pacientes seguían vivos 40, o sea, un 89%. La mediana de duración de la respuesta con esta terapia específicamente no fue alcanzada, y a los 5 años 77% de los pacientes seguían en remisión sostenida. Es por esto que se considera como por ahora que bendamustina rituximab es quizás la mejor combinación de tratamiento que le podemos dar a los pacientes que son sintomáticos y que tienen indicación de iniciar algún tipo de terapia cuando tienen enfermedad por aglutininas frías. Vamos entonces a empezar esos son como los resultados más importantes y más relevantes del estudio. Vamos a empezar a hablar como de los puntos más importantes en la discusión del artículo. Entonces, uno de los primeros puntos es que no había claridad como con respecto a cuál era la prevalencia y cuál era la incidencia de la enfermedad, y si había alguna diferencia geográfica, si existía algún tipo de diferencia geográfica. ¿Qué encontraron ellos? Que evidentemente la prevalencia y la incidencia varía según la localización geográfica. Fue 4 veces más alta en Noruega que en Lombardía. Ellos que plantean en la discusión que muy seguramente esas diferencias en prevalencia e incidencia se deben a diferencias climáticas. Ya vimos que hay más o menos 7 grados centígrados de diferencia entre las temperaturas promedio anuales de Lombardía y las temperaturas promedio anuales de Noruega, haciendo pues obviamente mucho más frío en Noruega. Ellos creen que pudo haber una selección no intencional de los pacientes. Sin embargo, teniendo presente cómo recolectaron los pacientes en Noruega y en Lombardía, lo creen poco probable
debido a que en Noruega, por ejemplo, todos los pacientes con enfermedad por aglutinina fría, en vista de que van al sistema público, fueron incluidos en el estudio. Y que no descartan que haya algún tipo de características genéticas debido a las diferencias poblacionales que puedan estar influyendo en los resultados. Otro de los puntos importantes o de los puntos claves tenidos en la discusión es que ellos observaron que habían niveles más altos de hemoglobina en esta cohorte de pacientes tan grande, que es la más grande publicada hasta el momento, y que eran más altos estos niveles de hemoglobina. No dan una explicación pues como clara como con respecto a cuál puede ser la causa, pero sí anotan que a pesar de que los niveles de hemoglobina eran más altos que en las otras series de casos, pues en los otros registros publicados, hasta un 25 a 30% de los pacientes tenían anemias severas con hemoglobina menor de 8. Otro de los puntos a tener en cuenta es con respecto a las biopsias de médula ósea, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho, lo hemos dicho varias veces, es una de las cosas que cambió sustancialmente luego del consenso, y es que antes se pensaba que el compromiso medular en este tipo de en esta enfermedad era heterogéneo, que podía ser debido a diversos linfomas de bajo grado, pero que ya sabemos que solo son enfermedad por aglutininas frías si el compromiso que hay en la médula ósea es del linfoproliferativo asociado a aglutininas frías. Ese término solo se acuñó desde el 2014 y ellos lo que promueven es que de ahora en adelante, para poder hacer este diagnóstico de una manera más certera, lo que se debe hacer es una evaluación centralizada de las biopsias de médula ósea, tratando de que sean siempre evaluadas por un hematopatólogo. ¿Listo? Teniendo presente que este linfoproliferativo asociado a aglutininas frías tiene características, características por citometría de flujo, por inmunohistoquímica e incluso por técnicas moleculares que lo diferencian de los otros tipos de linfoproliferativo. Bueno, otro de los puntos a tener en cuenta o que se discuten es que la sobrevida a 16 años, que fue como el tiempo mayor de seguimiento en estos pacientes, fue mayor que la previamente reportada, y la sobrevida a 5 años también. Uno de los registros más importantes que hay previos es un registro danés, o sea, muy cerca ahí de Noruega, en donde estos pacientes tuvieron una sobrevida del 61% a 5 años. Este estudio, tal y como lo vimos en las curvas de Kaplan-Meier, la sobrevida fue de 83% a 5 años. Ellos dicen que a pesar de la falta de controles pareados, esta fue una gran cohorte de pacientes no seleccionada, y que como siguieron de una manera tan estricta los criterios diagnósticos y tuvieron presente las nuevas definiciones de términos, hay que como creerle pues a esta sobrevida, y que en realidad los pacientes viven más pues como de lo que se pensaba. La trombosis, que era otra de las cosas que les preocupaba y por las cuales querían hacer el estudio, que encontraron que había un ligero incremento en el riesgo de tromboembolismo venoso en los pacientes. Ellos, para la población estudiada en 8 años, tenían una tasa o un número de eventos esperados de tromboembolismo venoso de 8.4, mientras que en estos pacientes se presentaron 14 eventos. Sin embargo, no hubo incremento en el riesgo de eventos arteriales, infarto o SB, porque para esa población de pacientes con infarto, para esa población de pacientes, el número de eventos esperados en 8 años, para una población de 68 a 76 años, más o menos, que era como donde cuadraban los pacientes, era de 11,1, y ellos tuvieron 10 infartos, y de enfermedades cerebrovasculares era de 13,8, y ellos tuvieron 12 enfermedades cerebrovasculares, que por lo tanto, entonces ellos no podrían afirmar que se incremente el riesgo de enfermedad, de fenómenos arteriales. Una de las cosas que más llamó la atención en el estudio es este otro punto de la discusión, y es que 8 de los pacientes que desarrollaron linfoma difuso de células grandes B. Como todos sabemos, pues como es de conocimiento, los pacientes que tienen linfoproliferativos de bajo grado pueden desarrollar a través de un proceso de transformación un linfoma de alto grado, como es el difuso. ¿Listo? Entonces, ellos plantean que esto pudo haber pasado por 2 cosas. Primero, que haya habido evolución clonal desde el linfoproliferativo de bajo grado, o sea, una verdadera transformación, y se hayan convertido a difuso, o que los pacientes hayan desarrollado difuso de nuevo, y que debido al carácter retrospectivo del estudio, ellos no pueden hacer pues como una afirmación con respecto a eso, y que es algo que se tiene que vigilar en futuros estudios. Bueno,
Sin embargo, también anotan que el riesgo de transformación en 8 años de tan solo 3.4% es un riesgo que es relativamente bajo, pero que es algo pues como que hay que estar pendiente y que se debe evaluar. Bueno. Por último, el último punto de la discusión es este, como es como de quimioterapia, yo no puse ahí como demasiadas cosas porque no creo que sea de demasiado interés para el público, pero entonces en cuanto a la respuesta a la terapia, vieron ellos que hubo altas tasas de respuesta y larga duración de las respuestas luego de los esquemas de bendamustina rituximab o fludarabina rituximab. Encontraron, como vimos, que hubo mejores respuestas con la bendamustina rituximab que con la fludarabina. Ahí vimos los estudios aparte en donde estuvieron los pacientes. Aunque lo que ellos vieron es que con ambos esquemas, después de 54 80 meses, se alcanza un plató y que esa respuesta puede ser sostenida en el tiempo por largo rato. ¿Listo? Que hay pacientes que, aunque se habían clasificado inicialmente porque las tasas de respuesta aquí en el registro ellos vieron que eran un poquito más altas a los estudios originales, entonces lo que vieron es que a pacientes a los que se continúa el seguimiento en el tiempo y que inicialmente se habían clasificado como que eran no respondedores, después desarrollaban respuestas, o sea que eran unos respondedores tardíos. Y que fuera de eso hay pacientes que cuando usted los sigue en el tiempo logra ver que no solo responden, sino que la respuesta que alcanzan se profundiza, o sea, es una respuesta más sólida. Vieron además que había una tendencia a mayores neoplasias con fludarabina rituximab, pero no hubo diferencias estadísticamente significativas, entonces es algo que hay que tener presente y hay que estar vigilando. Y las respuestas con la monoterapia con rituximab, que fue uno de los regímenes como más utilizados por mucho tiempo para esta enfermedad, fue similares a los estudios previos, está más o menos entre el 50 y el 55%. Bueno, esta es mi última diapositiva, el estudio presentado. Yo sé que este es un club de revistas en que suelen presentar lo que está en la parte más alta de la pirámide de la evidencia, y quizás un estudio observacional como el que estamos viendo o un registro de estos no lo es. Sin embargo, acordémonos pues que la enfermedad por aglutininas frías es una enfermedad rara. El estudio mereció en el mismo número del blog en el que se publicó un comentario editorial de este autor, en el que el autor resalta varias cosas. Primero, que encontraron que había una dependencia como climática, tanto de la prevalencia como de la incidencia, tal y como lo vimos. Que los regímenes basados en rituximab, o sea, las combinaciones con bendamustina y con fludarabina, encontraron que habían unas respuestas muy largas y que se podían profundizar en el tiempo, tal y como lo dijimos. Y por último, lo que dice el autor, que por eso les coloqué aquí el párrafo textual, lo que dice el autor es que colectar, pues, o sea, recolectar y analizar datos e informaciones de pacientes con enfermedades raras, ultrarraras en estos registros es súper importante y que por lo tanto hay que hacerlo y hay que, porque esto es lo que nos da información en este tipo de enfermedades en las que no podemos estar haciendo ensayos clínicos aleatorizados, y fuera de eso que crear registros prospectivos de los pacientes como el que se quedó para esta enfermedad que se llama el Candence, es de mucha importancia para mirar y comprender la presentación clínica, la historia natural de la enfermedad y los tratamientos. Eso era como todo lo que tenía para decir. En nuestro medio hay una serie de casos recientemente publicada, presentada en el penúltimo número de Iatreia, hecha por el doctor Atencia y Catalina, la microbióloga del Laboratorio de Hematología de la universidad, en donde ellos recolectaron también un número importante de pacientes y ahorita lo podemos discutir.